La pregunta del millón es ¿por qué una plataforma de empleo levanta 14 millones de euros de Series A, lleva creciendo un 7x los últimos años cuando la IA se va a comer a los empleos del mundo? Creo que llevamos preparándonos para este momento muchos años. Mucha gente nos lo pregunta, ¿no? Oye, sois 4 founders, cada uno con su ego potente. ¿Cómo gestionáis las cosas, las responsabilidades, las decisiones? Ser 4 tiene muchas cosas que tenemos que dedicarnos mucho tiempo a cuidarnos entre los 4. Por ejemplo, en mi caso, pues que me apuntara al psicólogo, al coach, para coger más fuerza y poder balancear vida familiar, vida de la empresa. Creo que nuestra piña sagrada, que es esa dinámica Claro, que querías que contara, trimestralmente, pues nos sentamos y cada uno tiene que llevar su hoja de la mierda. No vale ofenderse, no vale chillar, etc., sino escuchar, recibir y construir, ¿no? ¿Cómo se construye algo tan bestia sin perder la cabeza? Que no generas de base cuando eres 5, es imposible que lo genere de base cuando eres 70. ¿Cómo hace que la gente tenga un sentimiento de pertenencia? Haciendo que sea suyo. En Shakers todo el mundo tiene stock options. Pues hay que dedicarle mucho tiempo, yo creo que eso nos pasa, ¿no? Al inicio de cada Q, en pensar bien los objetivos, en pensar bien los planes de incentivos. Trimestralmente evaluamos no solo performance de la gente, evaluamos lo que llamamos potential, que son comportamientos. Yo creo que una de las cosas buenas es que hemos vivido tener empresas con bastante gente, que es algo que cuando hablas con la gente pues no han vivido y por eso quizá no invierten en cultura desde el día 1. Es absolutamente diferente cacharrear con la IA que llevar un proyecto a producción de IA. Pues ciertamente uno de los problemas que existen en el mercado somos nosotros mismos, porque ponemos métricas de mierda para medir el valor de las cosas de la IA. ¿Y qué viene ahora respecto a expansión de Shakers, ¿no? Que nos pregunta mucho. ¿Vais a crecer verticalmente en el tipo de especialidad y vais a ofrecer abogados y comerciales freelance? ¿Vais a lanzar otro tipo de modelos de negocio? ¿Vais a crecer a nivel países? ¿Qué vais a hacer, no? Tenemos que ser la compañía más pionera a nivel integración de AI. Interno. Estamos intentando construir un sistema operativo en el que Shakers sea un sello de confianza para esta nueva generación de freelance, producto y tech, que nosotros llamamos free workers, que ganan bastante dinero y que no necesitan tener que estar dando 10 veces más justificaciones. ¿Qué te gustaría que la gente recordase de este momento que estás viviendo? Que llevamos 14 años emprendiendo, creando compañías. Cuando ves un gran titular y aparece en todos los medios de comunicación, Shakers levanta la ronda y acabas de empezar a emprender, te puedes generar falsas expectativas. Y que lo que me gustaría que la gente recordase es detrás de esas noticias y titulares hay mucho curro, mucho esfuerzo, muchas hostias, muchas noches sin dormir, muchísimo sacrificio personal. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance, dance all night long. You listen me break up. Bueno, pues vamos a empezar este capítulo que nos hace especial ilusión. La verdad, estamos aquí los 4, os estáis riendo porque no se esperaban esta introducción tan fuerte que acabo de hacer. Pero bueno, vamos al lío. Estamos aquí los 4 founders. Estamos terminando el primer semestre del año. Está siendo un año increíble para nosotros. Como todos sabéis, pues ha sido un año de ronda. Hemos cerrado Series A, estamos creciendo a tope. Y nos hemos querido juntar los 4 a hacer así unas preguntas divertidas y a contar un poquito cómo lo hemos vivido desde dentro. Nunca hemos hecho esto. ¿No? Es la primera vez que lo hacemos. Y también es la primera vez que Nunca nos hemos sentado a hablar los 4 de nada, realmente. Bueno, aquella vez, acuérdate. No. Así que nada, sí. Voy a ir tirando algunas preguntas y si me dejáis hablar, pues contestaré yo también alguna, aunque difícil, teniendo aquí a tales bestias. Vamos a empezar con unas preguntas rápidas, que Adri y Héctor están tensos. Estoy tranquilísimo. Y estoy sufriendo por Adri. En una palabra, ¿cómo resumiríais este primer semestre? Intenso. Me la has quitado. ¿Vale? Fuera de intenso, yo creo que ha sido bastante épico. ¿Épico? No, yo hubiese dicho intenso al 100%. O sea, creo que no hemos dicho una palabra más veces, por lo menos durante el primer trimestre. Bueno, pero más intenso, por ejemplo, que el semestre anterior o que el semestre anterior. No, igual de intenso. Sí, pero es que seguimos. La percepción es que siempre vamos a un aumento de intensidad, pero yo creo que siempre es la misma. Sí. Pero mentalmente pensamos que al final de un semestre luego ya, como se nos olvida, recuperamos energía y entonces el siguiente semestre empezamos con otro nivel de intensidad. Pero cada uno como que va subiendo. Yo creo que es un requisito para ser stakeholder de Shakers, ¿no? Seas empleado, seas inversor, seas cliente. Tú, ¿no? Es claro, tío, o sea, es gente intensa. Claro. Yo creo que nos relacionamos con bastante gente intensa. Eso está bien, eso mola. Sí. ¿Vale? ¿Qué no os esperabais que pasara este año? ¿Puede ser bueno o puede ser malo?
¿Qué no? ¿Qué no os esperabais que pasara este año? También puede ser personal. Si alguno se atreve. O sea, yo no pensaba que nos fuese a costar tanto encontrar la nueva oficina. O sea, creo que le hemos tenido que dedicar una cantidad de energía como Bueno, muy desproporcionada. Que por cierto, todavía no la tenemos. Bueno, Estamos prácticamente. a punto. Cuando salga el podcast estará cerrada. No, hacemos cosas mucho más complicadas, pero esto como Yo que... me cogí el proyecto de la oficina después de la ronda Pensando porque me que era apetecía fácil. algo divertido, en plan un proyecto sencillo mentalmente, que no sé tal. Y hace 2 semanas dimití como líder de este proyecto. Se lo dejé a Claudia, a la directora de Recursos Humanos, y en un día lo he cerrado. O sea que también a lo mejor. Me llamó ayer mi tía que trabaja en una esta y me dice, Jaime, ¿sabéis que es famoso que no estáis consiguiendo cerrar la oficina? Como que se habla entre las agencias de inmobiliarias. Llevamos 4 meses, habremos visto unas 70 oficinas. ¿Hemos visto más oficinas que inversores para Series A? Hemos visto el doble de oficinas que inversores para series. Sí, luego comentaremos de esto, sí. Adri, ¿algo inesperado? Bueno, Yo creo que estaba todo bastante controlado. Creo que llevamos preparándonos para este momento muchos años y la verdad es que fuera de que hubiéramos tardado un poco más, un poco menos de lo que esperábamos en cerrar la ronda, creo que todo marcha. bueno, como veis, Yo creo que lo hemos tratado un poco menos de lo que esperábamos. Por eso, que fuera de lo que se esperara, creo que como veis, Adri es el dueño y señor del control, porque lo tiene todo controlado. O sea que nada, a ver si algún día le pillamos que se le escapa alguna cosa. ojalá. Y última pregunta de la ¿Para ti? introducción. ¿Algo inesperado? Algo inesperado para mí. Pues mira, yo nunca me hubiera esperado que Leire, que entró con nosotros como VP de marketing de una empresa que nos invirtió en el pasado, Adevinta, nunca me hubiera esperado que Leire hubiera tenido un ramp up tan rápido y solo en 6 meses antes de ser mamá haya conseguido hacer todo lo que ha conseguido. En mi cabeza, lo que ha conseguido hacer en 6 meses, perdona, lo íbamos a conseguir en un año. Y lo hablaba otro día con Héctor y coincidía conmigo y creo que ha subido el nivel junto al equipazo que ya teníamos de marketing, pero creo que la manera que se ha integrado, en la que ha aportado valor, oye, chapo. Sí. O sea que creo que ahí tomamos una buena decisión, además que justo nos dijo que iba a ser mamá Sí. y la verdad es que la tía, oye, un 10. Sí. Vale, y la última, chan chan chan, típica competición que a veces hacemos de broma. ¿Quién de los 4 ha dormido menos en los últimos 6 meses? Yo lo he dejado. Hay competi, ¿Lo que has dejado dormir? Lo de ser el que más... Yo pensaba que dormía más, la verdad. O sea, yo como que estaba Ahora contento. estás fatal. Y desde que me lo mido, mira, las estadísticas de los últimos 30 días son 5 horas 20 minutos. Y las estadísticas de los últimos 7 días son 4 horas 40 minutos. Sí. Vale. Sí. Sí. Para quien quiera apuntar eso en el manual de un CEO, ¿no? Lo de dormir, que no es Sí, importante. que no es o sea, falta. no está mal las horas, me refiero a 2440 está poco, lo que me preocupa más, lo estoy trabajando, es el REM, que tengo como 30, ¿Cómo trabajas el REM? tengo 30 minutos de REM. No, la teoría Haces movimientos de ojos en plan, no, estás despierto. la teoría es fácil, el problema es la práctica. Intentar meditar todos los días, hacer un poquito de deporte antes de dormir, desconectar de las pantallas un par de horas antes, todas las cosas que cuestan bastante hacer. Bueno, no recomendamos no dormir a ningún fundador de una startup. Yo recomiendo no medirlo. Esto es como la báscula. ¿Para qué la vas a mirar? ¿Sabes? Más tensión a la vida de un fundador. Lo que he hecho ahora es una cosa bastante interesante, que justo os lo he contado el otro día, pero mola. Desde el Apple Watch se puede descargar todos los datos médicos de la aplicación, todas las mediciones que te hace con sueño, y también te puedes descargar el CSV de tu agenda. Entonces me he montado un mini robotillo en ChatGPT y me ha dado consejos más prácticos. Y por ejemplo analiza patrones, se da cuenta que días con muchas reuniones one-to-one, en vez de tener 5 reuniones de 1 hora, pues típico que tienes 10 reuniones de 20 minutos, esos días tienen un impacto heavy bastante en los niveles de sueño profundo o de fase REM. Entonces me lo he montado para que me vaya diciendo tips vinculados a mi agenda y vinculados a los datos. Pues nada, si alguien está buscando un CEO para una startup de sueño, de Sleep Tech, podemos llamar si queréis, esta nueva industria, llamada a Héctor, que claramente es su próximo emprendimiento. Vale, bueno, buen warm-up. Sí, nos ponemos serios y vamos a hablar de la chicha. Primer semestre. Ha sido un semestre de muchas decisiones, muchos aprendizajes, fricción. Mucha gente nos lo pregunta, ¿no? Oye, sois 4 founders con
cada uno con su ego potente, ego bueno. Intentamos trabajar nuestra parte buena del ego, pero tenemos ego, como es normal cuando eres un fundador de una empresa, ¿no? Y tienes al final que crearte una carisma, una personalidad. ¿Cómo gestionáis las cosas, las responsabilidades, las decisiones? ¿Cómo repartís el bacalao y conseguís que hacerlo de una manera en la que no os volváis locos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este segundo bloque, yo creo que lo interesante es que empecemos un poco hablando de cómo hemos vivido la Series A, cuándo empezamos a pensar que queríamos levantarla y hablar un poco del proceso, las métricas, cómo nos hemos dividido el trabajo, las decisiones. Sí, bueno, yo creo que da para mucho este bloque, ¿no? Pero por intentar hacer un review, yo creo que decidimos ir a por las Series A cuando hicimos nuestro último retreat, que fue en el Escorial en... Octubre, ¿no? Septiembre-octubre. En octubre decidimos, porque aunque es verdad que nosotros originalmente teníamos planificada la Series A para finales de 2025, es hasta donde teníamos ¿La teníamos planificadas ahí. En octubre nos dimos cuenta que estábamos sobreperformando las métricas, que llevábamos niveles de crecimiento muy altos y que podíamos adelantarlas. Entonces yo creo que eso fue un poco la decisión en ese momento. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Luego podemos profundizar en la ronda lo que queramos, pero de las cosas, de los aprendizajes interesantes de la ronda es ser 4. Tiene muchas cosas que tenemos que dedicarnos mucho tiempo a cuidarnos entre los 4, a darnos espacio, pero a la vez conexión, a darnos algo de independencia, pero a la vez estar coordinados, y manejar esos límites a veces es más complicado, pero yo creo que lo hacemos más o menos bien. Pero una de las claves es, pues somos 4, te permite hacer procesos de fundraising un poco más estructurados, porque pues 2 podemos estar más enfocados en fundraising, como hemos sido Nico y esta ronda, y Adri y tú podéis estar un poco más enfocados en que la rueda siga continuando, las ventas sigan creciendo y no se resienta, ¿no? En el proceso, en el camino. La ronda, la verdad es que ha sido muy rápida. Empezamos oficialmente el fundraising el 13 de enero. Es verdad que ya veníamos tiempo, y el 20, la última semana de febrero, ya teníamos los primeros term sheets. Entonces, realmente fue un mes y medio hasta que conseguimos los primeros term sheets. Y a partir de ahí, pues estuvimos acabando de entender quién eran los mejores socios posibles, pasando tiempo con ellos. Y luego, pues después de eso, pues mes y medio de due diligence, negociación de pacto de socios, acabar de alinear todas las partes, acabar de encajar todos los fondos, y la cerramos hace un mes más o menos. O sea que realmente ha sido súper rápido el proceso, aunque a día se le haya hecho muy largo. Hemos estado... Pero diría que no es el estándar, ¿no? O sea, también un poco de cara a gestionar expectativas de la gente. Sí, está bien, vamos a hacerlo así. Sí. Si quieres, Nico, cuenta un poco tú. No, pero que quiero decir que nosotros estábamos preparados para que fuese un proceso más largo, ¿no? Y yo creo que es importante porque pueden pasar 1000 cosas. Sí, está bien que la gente no vaya y diga, mira, una ronda es un mes y medio. Eso está bien. Sí. Nick, tú en la parte de la ronda has dado un apoyo muy clave a Héctor en la velocidad, ¿no? Y eres un tío, pues, de la escuela de Rocket Internet, ¿no? Que te metes ahí, le metes mucha velocidad a las cosas y sobre todo a las interacciones, ¿no? ¿Cuáles dirías para ti que han sido como las claves de que hayamos conseguido esta ronda, y un poco qué aprendizajes hemos sacado que puedan ser útiles para quien nos esté escuchando? Es verdad que, o sea, a lo mejor hay veces que parece un poco antinatural, pero yo creo que a nosotros nos ayudó mucho toda la ronda de conversaciones que tuvimos en diciembre, para que, aunque fuese una conversación de 15-20 minutos, contarle a la gente que el 13 de enero efectivamente íbamos a iniciar formalmente el proceso, y que a partir de ese día íbamos a tener el data room listo y vamos a ser capaces de compartirles toda la documentación. O sea, como un pre-pitching, ¿no? Claro. Y entonces ya te hace que el día que sales o que empiezas el partido ya tengas alguien enfrente, porque si no es como, fenomenal, voy a empezar a pelotear y no tienes a nadie enfrente, y entonces pues hasta que alguien se presenta por ahí, pues pasan unos días, ¿no? Entonces eso yo creo que nos ayudó muchísimo, y también como para tener el feeling de la gente que nos íbamos a encontrar, con quién nos apetecía más, también a la hora de priorizar un poco las reuniones. Yo creo que por dar, y si no ven emprendedores y gente que va a levantar Series A, yo creo que íbamos con bastante miedo a la Series A, porque todo el mundo nos estaba diciendo, no está viendo Series A en Europa, es un momento difícil, ¿no? No se está levantando capital, es un momento muy difícil, y entonces como que esto nos hizo prepararnos mejor, no solo en métricas, que al final las Series A se levantan ya con unas métricas importantes, y hay visión, hay equipo, hay todo lo que te queda por demostrar, pero tienes que estar demostrando muchas cosas. Entonces este miedo que nos habían dado nuestros incluso propios inversores nos hizo prepararnos mejor. Ese es el riesgo 1, y el riesgo 2 es, habíamos planteado una Series A muy ambiciosas en tamaño. Queríamos ir a por... Originalmente creo que empezamos por 12 millones, ¿no? Que al final acabamos en 14 millones. Y entonces, al ir a por una Series A tan ambiciosas en tamaño, la cantidad de fondos europeos que podían liderar esta Series A eran muy poquitos. En España
para liderar prácticamente no había nadie, o no había nadie, y en Europa era un total de 25, 30 fondos. Entonces, sabíamos que nuestro target era ir a por 30 fondos y luego potencialmente puede haber followers y puedes acabar de completar la ronda, pero gente que te lidere ahora y que tenga una capacidad para ponerte mucha pasta en Series B era 20, 25, 30 fondos. Y entonces lo que trabajamos muy bien yo creo que fue cómo estructuramos las conversaciones con los fondos. Hicimos una estrategia que aquí nos ayudan nuestros inversores actuales, que es lo primero que hicimos es sentarnos Nico y yo y puntuar a todos los fondos. Nos inventamos 10 variables. Como un scoring, ¿no? Un scoring. Para no dejarnos llevar por marcas, por... hay mucho ruido en el mercado y hay nombres que es como, oh, este nombre. Vale, vamos a evaluar qué tal interacciones tenemos con el partner, qué tal portfolio tiene, qué feedback han dado otros emprendedores de ellos, cuál es su capacidad de follow-on, cuánto saben de nuestra industria, cuánto saben de marketplace. Si ya habían invertido en España o no, o sea... Exacto. Y con esto hicimos un ranking de fondos, de cuál es el del primero al 30º fondo que nos interesa. Y entonces lo que hicimos fue una estrategia de cortes. Cada semana, a partir del 13 de enero, después de la parte de Warman que contaba Nico, los lunes teníamos conversaciones con 7, 10 fondos más o menos. Y entonces esto lo que nos permitió, esta estrategia de cortes, es ir súper rápido. Tú hablas el lunes, empezamos a las primeras conversaciones con un fondo, le cuentas, le picheas, bla, bla, bla. A lo largo de esa semana, el resto de días tú vas a tener, te van a pedir Q&A, acceso al data room, más dudas, hablar con más gente, segundas reuniones. La segunda semana, el lunes, vuelves a empezar con 10 nuevos, pero ibas a tener follow-up questions del primer corte. Entonces, esto lo que va generando es una especie de efecto de red en el cual, uno, a ti te permite tener mucho más foco, porque sabes que los lunes y martes son primeras conversaciones, porque si no empiezas a mezclar. Lo que le estás contando a uno en la cuarta conversación no es el mismo nivel de profundidad que le estás contando a alguien en el primero. Y empiezas a generar una especie de efecto de red, o tú mismo empiezas a ganar una especie de nivel de confianza. Inercia, ¿no? En el proceso. Y que transmites a los fondos esto sí está yendo muy rápido. Entonces también le dices al fondo, si quieres analizar shakers, vas a tener que poner todos tus recursos a analizarlo durante los próximos 30, 60 días. Si no, para el fondo lo más natural es esperar. Bueno, pues sí, espera a ver cómo vas. Tío, esto está yendo muy rápido. Entonces, esto hace que puedas tener un nivel de engagement muy superior con los fondos, tener conversaciones con partners prácticamente desde la primera reunión, poder hablar de verte en persona en la semana 2 y no en la semana 6, que son las cosas que te empiezan a retrasar mejor un poco la ronda. Momento más duro durante la ronda. Queremos compartir alguno, que hubo varios. O sea, sí, las rondas son duras. Y nuestra ronda que considero que ha sido exitosa, pero las rondas son duras. Y las rondas ahí no es. ¿Y puedes haber hecho todos los deberes? Sí. Veníamos con métricas brutales, tenemos una visión muy potente, la IA está empujando un cambio del mercado laboral que va de frente nuestro. Tenemos más de 60 clientes Enterprise registrándose, o sea, todo va muy bien. Y aún así las rondas son duras. Entonces había momentos muy duros de fondos que esperabas que sí, y en el último momento es un no. Fondos con los que hemos tenido 10 reuniones, nos hemos visto en persona, hemos comido, parecía que sí, y en el último momento es un no. Sí, me acuerdo de esos emails que nos mandabais también, Adri, a mí, con el no en la fase final y caían como jarro de agua fría. Una ronda es dura, es dura. Es verdad que en esta ronda haber tenido una seed exigente, porque también la seed que tuvimos, siempre lo dijisteis desde el principio, que fue más exigente de lo normal, nos ha hecho tener preparado un data room que podíais decirle a los fondos, chaval, o le dedicas esa semana a full o no te lo vas a ver todo, ¿no? Creo que también si alguien nos escucha, obviamente es que se prepare todo el tema del data y la importancia de ese data room tan potente y que tanto importante. Os han dicho y hemos escuchado en reuniones que siempre han... Porque te permite ir muy rápido, ¿no? Y generar ese FOMO. Sí, y que todo el mundo, lo que escuchamos, siempre han dicho que lo estructurado que está, lo bien hilado que está. Lo que queríamos con el data room es, tío, aquí tienes toda la información. Con esto puedes tener un nivel de certeza alto si quieres seguir o no seguir. Pero te evita mareos, porque si no hay mucho mareo. Preguntas por preguntas para ver cómo estás yendo y para ver quién al final va a ser el líder, y entonces depende de quién es el líder, a mí me interesa o no, para evitar todo este tipo de ruido y de FOMO de, tío, queremos que generes convicción por ti mismo y buscamos un socio que crea en lo que estamos haciendo, que crea en el cambio en la industria, que crea en nuestro equipo y no que lo único que crea es que otros fondos le interesa, que para nosotros es muy importante, es, tío, aquí tienes un data room completo e ir muy rápido.
creo que también para la Due Diligence Tech, que es lo como de los últimos pasos, también haber pasado la ISO creo que nos ayudó, Un montón. porque ya había mucha más documentación de la que teníamos previamente y ese ejercicio, aunque fueron unos meses, nos ayudó a prepararlo también todo bien en la Due Diligence técnica, porque te van a preguntar por todo. Entonces, ya puedes prever que el día que lleguen a producto de tecnología te van a preguntar por todo. Entonces, si tienes todo ya preparado, documentado, bien explicado, tardarás menos. Y fue tiempo también récord la due diligence técnica. Pero si te llega y empiezas a prepararlo todo sobre la marcha, pues se te puede alargar mucho. Adri, justo te iba a preguntar, este año ha sido un año en el que nosotros hemos pasado de tener un producto a nivel demanda más enfocado en small business a un producto en el que lo principal pues es mid-market y enterprise, ¿no? A lo largo de este último año. A nivel de producto, ¿cómo has gestionado el estar en ronda con toda la incertidumbre que eso genera y con todo el trabajo que te genera, porque a nivel de producto tienes muchas interacciones con los fondos, y en paralelo seguir evolucionando y adaptando el producto para dar servicio a los equipos y a las empresas con las que trabajamos? Bueno, yo creo que lo que mejor viene, y el hecho de ser 4, es poder intentar aislarme un poco de la realidad de la ronda, porque sí que es verdad que cuando llegaba algún input, pues eso te pone muy nervioso en el día a día, ¿no? Pero ¿cómo poder avanzarlo? Pues lo primero es tener previsto un roadmap, aunque nosotros vamos Q a Q, porque tirar a un año vista pues es fumar en pipa. Bueno, es ser fieles a lo que hemos decidido hacer, porque los problemas que atacamos, ahora atacamos un problema por squad. Y ya no hacemos 20 cosas como antes. Antes hacíamos 20 cosas y las empujábamos todas. Entonces era imposible que las 20 estuvieran perfectas. Ahora, desde el año pasado, ya tenemos todo enfocado a un equipo, un problema y bueno, esa evolución a B2B de grandes corporaciones, bueno, pues es una evolución del producto que acompaña a, por ejemplo, pues un Microsoft de la vida preferirá unos dashboards y mucha información sobre el uso que se le está dando al producto, mientras que a Frutas Paco ese tipo de dashboard le importa muy poco. Entonces, esa evolución la vamos haciendo poco a poco y sobre todo ayudar a nuestros compañeros internos, porque cuando vamos a grandes empresas también el producto tiene que ayudar a tus compañeros a maximizar su fuerza de ventas. En este sentido, Nick, que estás liderando ahí toda la parte del segmento Gran Cuenta y Enterprise, que es un segmento que en España pues, hemos conseguido penetrar bastante bien, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que es un tipo de cliente que está valorando mucho el producto que tenemos en Shakers, nuestra IA y cómo somos capaces de muy ágilmente pues, ofrecerles soluciones y profesionales freelance muy buenos, ¿no? ¿Cómo has visto que ha ido evolucionando la relación con ese tipo de cuentas Enterprise? ¿Cómo el producto ha ido dando valor a los equipos? ¿Cómo hemos conseguido de una manera tan ágil pues poder abarcar tanto negocio de Enterprise? Cuéntanos un poco este... Sí, siempre cuando pienso esto, como que creo que hay como 3 grandes logos, ¿no?, que nos han cambiado la peli en ese sentido. El primero sería Inditex, sin duda, el segundo Telefónica y el tercero Microsoft. O sea, yo creo que ha habido una combinación de los 3, cada uno nos ha aportado cosas distintas. Telefónica, yo creo que la inversión de Wayra nos vino fenomenal. En la SID nos abrió las puertas a poder trabajar con sus equipos de compras, de legal, de recursos humanos, enfrentarse a un grupo que tiene decenas de miles de empleados y que claramente pues es un tipo de animal totalmente distinto a lo que decía Adri, ¿no?, de las compañías más pequeñas con las que veníamos trabajando. Inditex, por la confianza que depositó en nosotros cuando era el primer cliente de ese tipo, ¿no?, y no habíamos hecho cosas parecidas y no nos habíamos enfrentado pues, al concurso que tuvimos que hacer, ¿no?, que hicieron ellos internamente para elegir una plataforma con la que conectar con talento flexible. Y luego Microsoft, porque al final pues, nos ha permitido trabajar en un proyecto global donde hemos estado dándole servicio en más de 70 países, perfiles muy, muy punteros, que venían de compañías increíbles y que luego también pues, nos ha permitido como coger pues,
pues esa escalabilidad, ¿no? De poder trabajar con 50 o 60 proyectos para un mismo cliente a la vez, ¿no? Que es algo que no nos ha hecho replantearnos muchísimas cosas internamente de cómo medimos incluso el progreso, ¿no? Como mes a mes, qué significa retención a nivel de cliente. Hemos tenido que cambiar los dashboards, hemos tenido que pensar métricas nuevas, ¿no? Pues todo esto viene un poco de la dimensión de lo que suponía trabajar a un volumen tan grande, y es lo que ahora nos está permitiendo, yo creo, ir con confianza y decir, joder, si he sido capaz de aportar valor a este tipo de compañías que al final, bueno, ¿no? Son referentes cada una de ellas en su sector, ¿cómo no voy a poder enfrentarme a pues el tipo de clientes que se están sumando ahora, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo nos ha dado como mucha confianza, y luego también hay un componente ahí de autoridad, ¿no? De alguna forma, ¿no? Si has conseguido pasar todos los procesos para trabajar con este tipo de compañías, pues hay muchas otras que, bueno, pues ya les suma, ¿no? Y dicen, oye, pues vamos por lo menos a escuchar a esta gente. Entonces nos ha permitido que las puertas se abran mucho más rápido, yo creo. No es fácil, pero sí que por lo menos consigues que se sienten contigo. Sí, escuchándoos, me viene a la cabeza un poco lo que muchas veces nos dicen desde fuera, ¿no? Que al final, pues, oye, somos 4 socios fundadores que tocamos muchos palos y no tenemos quizás la estructura clásica de muchas startups o scale-ups, ¿no? Sino que nuestra manera de gobierno de la compañía y nuestra manera de gestión de los proyectos y las responsabilidades es bastante distinta a muchos otros esquemas, ¿no? También estamos en el ámbito del Future of Work y empujamos mucho la innovación en relación a cómo nos organizamos, cómo trabajamos, cómo pensamos y cómo nos estructuramos, y somos los primeros que abogamos por estructuras líquidas con ownerships cruzados y buscamos mucho esa cross-funcionalidad de los equipos, ¿no? Creo que puede ser interesante que contemos a la gente, si quiere, Héctor, cuáles son nuestros pilares de gobernanza de nosotros 4 y del board, ¿no? Que es al final donde pues quizás centralizamos toda la masa de información que ocurre en el día a día y salimos de nuestros silos, como dice Adri, que utilizamos para enfocarnos en el día a día, y nos conectamos con los silos de los demás, conectamos toda la información y creamos ese cerebro único, que tenemos algunas dinámicas de gobernanza chulas que hacemos entre los 4 y que luego hacemos con el board. Quizás, Héctor, que cuentes un poco estas dinámicas que llevamos como mejorando desde que hemos montado Shakers, ¿no? Que nos han ayudado mucho y... Nosotros, o sea, a nivel management, para que la gente lo sepa, tenemos lo que llamamos Executive Board. No es el consejo de administración que tenemos con los inversores, reunión trimestral. Nosotros tenemos un comité de dirección, como se diría clásicamente, en el que somos nosotros 4 y tenemos también a Marta, Leire y Claudia. Entonces, básicamente aquí ha habido varias cosas. Una, lo que primero hemos hecho es, yo creo que hemos hecho una transición, estamos en proceso de transición de una compañía más founders driven a una compañía board driven. Es decir, si tú quieres traer gente buena y que asuma responsabilidades y coja ownership, esto no puede ser una compañía en la que solo los founders digan lo que se hace y no se hace, ¿no? Y todo el mundo tenemos que intentar, la voz de todos da igual, ser founder, ser directora de recursos humanos o ser directora financiera o directora de marketing. Creo que eso es una cosa que nos permite que la gente se crea más que es ownership suyo. Y para mí, y creo que el ownership es una de las cosas que mejor hemos trabajado en Shakers. La segunda cosa yo creo que es, ok, cada uno de los 7 personas que estamos en el comité de dirección tenemos unos ownerships, ¿vale? Porque si no sería anárquico esto. Y está claro que Adri tiene un ownership en producto, Nico en enterprise, toda la parte de mid-market, de marketing, Marta, donde sea, bla, bla, bla. Pero independientemente de estos ownership muy verticalizados, yo siempre creo que cualquiera de los 7 podríamos mañana cambiarnos a liderar otro equipo y lo podríamos hacer bien, ¿vale? O sea, hay como un nivel de conocimiento muy transversal de toda la compañía, de lo que está haciendo todos los equipos, y hay unos skills que nos permitirían gestionar cualquier equipo. Lo hablábamos otro día, ¿no? Con Leire. Si cambiásemos a directora financiera y a directora de marketing, sí, el primer mes sería un desastre. El primer mes 2 funcionaría. Digo que las cambiásemos entre ellas, no de roles. Y luego otra de las cosas que me parece más interesante es, independientemente del proyecto que sea, intentamos trabajar en parejas en el board. Esto nos da mucha más confianza y nos permite trabajar de manera mucho más cruzada a todos y conocernos más. Entonces, oye, hay un proyecto, por ejemplo, yo qué sé, inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un proyecto que trabajamos Adri y yo de manera muy cercana. Revenue, trabajáis vosotros de manera muy cercana. Pero luego hay proyectos que se ven un poco del día a día
que Nico puede trabajar con Marta, directora financiera, todos los nuevos procesos de compliance. Es un proyecto que cogen los dos, lo trabajan juntos de inicio a final. Esto nos permite estar mucho más cohesionados, que la gente sepa mucho más qué hacer el resto de equipos y ir a sacar resultados con más confianza, que si es tu responsabilidad sacarlo adelante. Y creo que estas dinámicas nos están ayudando bastante a eso, que los equipos sean bastante cross-funcionales, como decías. Mola mucho. Adri, dentro de este topic, y que a ti te gusta particularmente, y que Héctor no ha entrado a él, las dinámicas que tenemos desde que fundamos Más entre nosotros 4, ¿cómo han ido evolucionando? Porque decías al llegar aquí, ¡guau! Están aquí las 3 personas que más nervioso me ponen, ¿no? Que somos tus 3 socios, ¿no? Entonces me molaría que cuentes tú desde tu perspectiva, cómo es la relación entre los 4 y cómo la gestionamos, qué cosas hemos aprendido de estos años, porque hemos tenido broncas, hemos tenido fricciones, que cuentes un poco desde tu perspectiva y tu visión, que es como muy, muy humana y muy cercana, pues, y que a la gente que pueda aprender de cómo gestionamos la relación que tenemos nosotros 4, ¿no? ¿Y por qué siempre hay que coger las videollamadas los domingos por la tarde también? El domingo se la devolví yo, le llamé yo y me dijo, ¿qué haces? Digo, te estoy llamando porque me dijiste que te hacía ilusión. Pero esto significa mucho para mí. Yo creo que Héctor antes hablaba al principio del todo de que lo bueno o lo malo de ser 4. Yo creo que tiene cosas más buenas, pero tiene unos esfuerzos mucho más altos. Como ha dicho, cuidarse, ¿no? Yo creo que cada vez más nos tenemos que cuidar más y hacemos el ejercicio de entre nosotros, hablar y saber si te pasa algo a ti, para un único fin, que es ayudarnos y avanzar mejor, ¿no? Es verdad que dentro de esas ayudas, pues también el darnos fuerza para, por ejemplo, en mi caso, pues que me apuntara al psicólogo, al coach, para coger más fuerza y poder balancear vida familiar, vida de la empresa, porque, ¿sabéis? Bueno, pues obviamente es difícil tener una familia, hijos, gran reto de esto. y poder avanzar bien. Yo creo que, nos cuidamos mucho, hablamos mucho. Cuando no lo hacemos, lo pagamos, porque luego nos cuesta volver a la línea, al valle, porque tenemos que cuidarnos y hablar más. Creo que nuestra piña sagrada, que es esa dinámica que querías que contara. Claro, oye, o sea, está contando un rollo lo que quería la piña sagrada. Dale chicha. Bueno, pues desde el principio pues establecí una dinámica que llamamos la piña sagrada, y es trimestralmente, pues nos sentamos y cada uno tiene que llevar su hoja de la mierda y decírsela a los demás abiertamente. Y en ese momento pues es la típica que no vale ofenderse, no vale chillar, etc., sino escuchar, recibir y construir, ¿no? Es algo que llevamos haciendo desde el principio. Han habido piñas sagradas muy tensas, pero... Me acuerdo una en tu casa, en la barbacoa esa, en Oliva. Esa fue E intensa. Eso se me olvida. Es que elimino de mi cabeza siempre las cosas. Porque tú no estabas muy protagonista, yo creo, ¿no? Fuisteis más vosotros, no sé. Pero esa la recuerdo... Tensa. Ahí va. Pero está muy bien porque te permite como concentrar esas pequeñas fricciones del día a día que tenemos al final, y nos pegamos 4 chillidos muchas veces por la confianza excesiva que tenemos entre los 4, ¿no? Pero esa confianza excesiva muchas veces se vuelve en tu contra y te hace decir las cosas o hablar de una manera a tu socio que le pueden ofender, le pueden hacer daño, porque a lo mejor no estás teniendo en cuenta pues su contexto, ¿no? Y creo que cada vez más hemos ido reduciendo esas fricciones en el día a día y callándonoslas, enfocándolas en estas piñas sagradas donde es mucho más productivo, porque estás como mucho más preparado mentalmente para sí, pero yo creo que también tiene un efecto como acumulativo que es positivo, que hace que muchas de esas cosas simplemente las solucionemos en un momento. 100%. Sí, te regulan. Sí, pero que ya tenemos como mucho más la dinámica de antes de que escale y tener que apuntarlo en la libreta, hablarlo y otra cosa. Entonces, ¿no? O sea, yo creo que para mí lo más importante es el hecho de ser consciente de que tus socios es otra relación más a la que tienes que cuidar y dedicar energía. Y conocen muchos socios que en el día a día solo trabajan en temas más operativos, más estratégicos, pero solo trabajan, igual que con tus inversores. No solo vale reportarle trimestralmente o mensualmente, tienes que construir una relación, dedicarles tiempo, energía, pasar tiempo, comer, cenar,
conocerte para que funcione mejor, creo que hay que ser consciente que entre los socios también, y que hay momentos buenos y hay momentos malos, como en un matrimonio o en cualquier tipo de relación. Hay momentos en los que todo fluye y estás bien, hay momentos en los que a lo mejor te distancias con alguno de los socios. Ser 4, una de las cosas que te permite es, si yo contigo tengo un periodo de que hemos estado más distanciados por N motivo, porque a nivel día a día hacemos cosas muy diferentes o porque hemos tenido varios encuentros o desencuentros, ser 4 te permite que, por norma general, hay alguien que puede ayudar a acercar posturas, sea una o dos personas. Y esta es una dinámica que nos pasa siempre mucho y que ayuda bastante a que haya alguien en medio que diga, oye, señores, tú te estás equivocando en esto, tú te estás equivocando en esto, aquí hay un punto de encuentro, y que entonces eso haga que nunca se hagan bola las cosas. Pero hay que dedicarle mucho tiempo a las relaciones con los socios. Importante. Evolucionando un poco el bloque, que naturalmente hemos ido yendo hacia él, que me gusta mucho como Vero lo ha titulado, ¿no? Es cultura y equipo. ¿Cómo se construye algo tan bestia sin perder la cabeza? ¿Sin perder la cabeza en qué sentido? Yo creo que la cabeza la hemos perdido. Claro, porque yo creo que la cabeza la hemos perdido y la hemos recuperado varias veces ya, ¿no? Me ha gustado el título. Cultura, lo típico, escalas. Hace 3 años éramos 5, hace 2 éramos 15, hace 1 éramos 25 y ahora somos 70. What the fuck, ¿no? ¿Cómo consigues esa magia tan particular de esa parte incipiente de una startup en la que se crea pues esa sensación de que todo el mundo tiene pertenencia por la compañía y todo el mundo pelea a gas, construye, prueba, itera, mejora, experimenta? ¿Cómo estamos consiguiendo, si lo estamos, que yo creo que de momento sí, mantener esta cultura de pertenencia, ¿no? Yo creo, por darle un nombre, ¿cómo lo estamos consiguiendo? ¿Qué estamos haciendo chulo? ¿Qué estamos haciendo diferente en este sentido? De cosas ahora comentamos, pero o sea, yo creo que tenemos un reto grande ahora en julio, que vamos a hacer un plan todos juntos, y yo creo que es el plan como de diferencia de número de personas y de perfiles a lo mejor más distintos y prácticamente, seguramente, proporción más de gente que lleva menos de 6 meses en la compañía que gente que lleva más, va a ser uno de los mayores retos que tengamos en ese sentido. O sea, yo creo que si ahí somos capaces de conseguir que los rituales que tenemos, que ahora si queréis comentamos alguno, o ese punto, ¿no? Como de cultura nuestro, lo sentimos todos, creo que, joder, nos va a dar una base súper sólida. Porque todo lo que nos estamos imaginando de crecimiento a lo mejor es menos loco en cuanto a número de personas que el que hubiese sido hace un año, ¿no? Por todo lo que estamos viendo también. De la IA, pero aún así el crecimiento es que hace, no sé, 3 meses tengo la sensación que éramos 20 y ahora somos 70 y en nada seremos. Claro, pero por eso, que ahí yo creo que va a estar un poco ese reto, ¿no? O sea, este es el gran reto. Yo personalmente, ya lo sabéis, le dedico el 50% de mi energía a este reto, que es complejo, no tiene una respuesta, no hay una pastilla que te la tomes y funcione. Y por norma general, las empresas se les suele atascar, o sea que no veremos cómo lo gestionamos nosotros. Yo creo que la cosa que hemos sabido hacer bien es, de nuevo, ser conscientes de ello y prestarle bastante atención desde el minuto 1. Las bases culturales que tenemos hoy, que luego vamos a entrar un poco en detalle a rituales, como decía Nico, a cosas muy concretas que nos ayudan, más allá del bullshit, cosas muy concretas que hacemos todos los días que creo que ayudan a esto, las construimos en Presit. Y todo el mundo decía, ¿cómo estoy dedicándole tiempo a estas? Lo único que hacer es salir, vender o salir y construir funcionalidades y ya está. Tío, porque lo que no generas de base cuando eres 5 es imposible que lo generes de base cuando eres 70. No vas a venir ahora a cambiar toda la historia, cambiar el tipo de persona que atraes, pero por dar así 2 pinceladas muy rápido y luego si queréis profundizar en algunos temas más. Cosa número 1, decías, ¿cómo hace que la gente tenga un sentimiento de pertenencia y piense que esto es suyo? Haciendo que sea suyo. Punto número 1. O sea, a nivel extrínseco y de manera muy rápida, que en Shakers todo el mundo tiene stock options. Con mayor o menor intensidad según el nivel de seniority. Pero esto para nosotros es súper importante. Todo el mundo tiene que ser partícipe de que si Shakers hacemos un unicornio y valemos 1 billion, tiene que tener un impacto muy sustancial en su vida. Y esto siempre ha sido un punto. A cambio, nuestra cultura la llamamos High Reward, High Performance. O sea, intentamos cuidar muy bien a la gente, no solo con estos regímenes de stock options, sino con buena cultura, un plan de crecimiento muy heavy, cuidando mucho a la gente en el día a día, nos preocupamos por las personas. Creo que esto es como decirse cosas bonitas, ¿no? Pero lo que dice Glassdoor, lo que dice cualquiera de las personas. Y a cambio pedimos niveles de compromiso muy altos.
y niveles de performance muy altos. Y gestionamos muy bien las expectativas de toda la gente que se incorpora. Hemos ido mejorando el hiring a lo largo de este tiempo y a la gente se lo digo muy claro, tío, esto es una muy buena compañía, estamos creciendo, estamos en un momento buenísimo. Si quieres crecer y buscas dar un salto profesional heavy, Shakers es tu sitio. El contra es el ownership en Shakers es sagrado. Si tienes que llegar a un KPI, sí o sí tienes que llegar. Haz lo que tengas que hacer. No valen es que espero, se está esperando a marketing y me dijo, tío, llega. ¿Cuándo se complica esto? ¿No? Porque dices, esto desde fuera suena muy bonito, ¿no? Y yo también estoy aquí, también es mi empresa, pero estoy escuchando como entrevistador y pienso, vale, precioso. Pero ¿esto cuándo se complica? Que vamos a intentar meter algo spicy, ¿no? ¿En qué situaciones del día se dan en las que tienes que tener mucha sensibilidad en cómo balanceas cultura con decisiones? O sea, no sé si responde a tu pregunta, pero yo creo que hace poco nos hemos encontrado en una situación donde nos hemos dado cuenta que los sistemas de incentivos funcionan y nos estaba pasando una cosa que no nos habíamos imaginado que ese iba a ser el resultado, pero que si la analizas es simplemente porque habíamos puesto un incentivo que hacía que eso tuviese que pasar y de repente hemos dicho, pero es que la otra mitad de la ecuación se me está quedando fuera, ¿no? Y entonces esto, ¿para qué he invertido aquí yo también? Pues hay que dedicarle mucho tiempo, y yo creo que eso nos pasa, ¿no? Al inicio de cada Q, en pensar bien los objetivos, en pensar bien los planes de incentivos, cómo diseñas los comportamientos, ¿no? Que lo hablamos muchas veces y que los tenemos ya muy aterrizados, que quieres incentivar dentro del equipo, porque la realidad es que pues, pasan cosas, ¿no? Y entonces pues empieza a generarse un efecto en una dirección que luego no es tan fácil de contener. De eso de los comportamientos, por dar muy práctico, nosotros cómo lo hacemos, nosotros tenemos un sistema que lo implantamos en Presit, un sistema de evaluaciones trimestrales al final de cada trimestre, lo llamamos culturings. Toda la empresa evalúa, los managers evalúan a los equipos y los equipos evalúan a sus managers. Y es como una semana sagrada, es un ritual, no voy a decir que la empresa se para, pero casi, porque le dedicamos mucha energía. Trimestralmente evaluamos no solo performance de la gente, si eres ventas, número de llamadas, número de negocio que tienes que generar, etc. Esto es performance y se evalúa. Evaluamos lo que llamamos potencial, que son comportamientos. Es decir, tío, si yo quiero tener una compañía en la que la gente esté muy integrada con el equipo, en el que la gente tenga un mindset de ownership, en el que la gente se fomente mucho la velocidad, le pongo esos comportamientos, los evalúo y les pago el bonus por ellos. En Shakers tiene el mismo impacto tus objetivos de performance que tus objetivos de potencials. Al final del trimestre, la evaluación viene una matriz y ese es el porcentaje de bonus que tú gastas. Si quieres que tenga una persona en la que la gente se integre y haga planes de equipo, incentívalo y págales por ello el bonus. Y es tan fácil o tan difícil como eso. Pero hay que estar dispuesto a incentivarlo a nivel económico también. Adri, a nivel de producto, que creo que siempre cuesta más como fijar objetivos a los de producto, ¿no? Siempre se escucha mucho, ¿no? Joder, es que es muy difícil poner objetivos medibles y cuantificables a los programadores, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de una manera muy similar a los demás, en el tema de compromiso. ¿De los demás equipos? De los demás equipos, efectivamente. Creo que es algo que todo el mundo alucina, especialmente la gente más tech, cuando viene a Shakers y se le habla tanto de ese performance y de ese potencial, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros lo que intentamos es asociarlo a temas relacionados de negocio, ¿vale? Que creo que es una de las cosas que nos han ido también bien en Shakers. Que producto y tech no sea una cosa en la cueva, que no entienden la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que tener objetivos de negocio en cada equipo y tener un champion de cada equipo que nos ayuda a evangelizar todo lo que hacemos y que realmente se use, creo que es parte del éxito. Y eso es lo que medimos. Lo que medimos es si lo que has hecho ha funcionado, si lo que has hecho se ha usado para aquel stakeholder que lo debía usar, ¿no? Y a partir de ahí, luego está pues toda la parte de potencial, que hablabas de los momentos críticos, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas es que hemos vivido tener empresas con bastante gente, que es algo que cuando hablas con la gente pues no han vivido y por eso quizá no invierten en cultura desde el día uno, que es ciertamente, pues como decía Héctor, uno de nuestros grandes éxitos es que bueno, el hecho de también ser más, poder dedicarnos a eso, ¿no? No dejar una contratación en manos de otro, porque enseguida te das cuenta de que eso no tiene sentido, ¿no? Si quieres que el potencial y los valores de Shakers escalen, bueno,
por eso no tenemos unos procesos tan intensos, por eso nos cuesta tanto encontrar a la gente perfecta, pero cuando la encontramos, bueno, es la evolución que estamos teniendo y creo que es parte. Las métricas del último quiz, fichamos a 0,5%, o sea, a media persona de cada 100 candidatos que vemos en procesos internos. Tenemos que ver 200 personas para acabar de fichar a una. Son las últimas métricas de este Q. Sí, no, el coñazo lo damos fuerte con los procesos de selección. Y lo bueno ya es que la gente que está implicada en el proceso no deje avanzar a gente que no tiene ese gen Shakers, que ese es lo realmente complicado. Gente buena y mucha gente buena, pero gente buena y con el gen Shakers pues no hay tanta, ¿no? Entonces mola ver con el paso del tiempo cómo protestas porque dices, joder, chavales, que no me he reunido aún con nadie, y es bueno ya, pues que si llega a pasar, lo hubieras descartado tú, ¿no? Entonces, bueno, mola ver eso, y eso es sinónimo de que estamos haciendo bien las cosas a nivel cultural. Adri, ligándolo con el siguiente tema, ¿no? Que es un poco hablar un poco de lo que viene ahora, ¿no? Oye, hemos levantado Series A, muy bien, ¿ahora qué, no? Europa, IA, Operating System para freelance, vamos a hablar un poquito de esto. Y quiero empezar haciéndote una pregunta que es precisamente relacionado con, hablabas de que medimos a los equipos de producto por, oye, ¿cuál es el valor real que aporta a nivel negocio y a los usuarios las features que lanzamos, ¿no? Como hemos anunciado por activa y por pasiva, pues este año hemos lanzado Shakers AI. Ha sido un gran despliegue en el que hemos estado trabajando bastantes meses. Me gustaría que cuentes a la gente el ejemplo de cómo ha sido trabajar Shakers AI, cómo lo hemos lanzado y cómo estamos midiendo el éxito de esta feature. Bueno, yo creo que lo primero es que todo el mundo tenga en cuenta que es absolutamente diferente cacharrear con la IA que llevar un proyecto a producción de IA, ¿vale? Creo que todos hacemos 1000 cacharros, todos jugamos con cierto contexto, pero que el tener todo el data bien parametrizado para que se pueda acceder cuando haces un cacharro de IA a ese contexto, creo que es la clave de que todo funcione, ¿vale? Y luego llevar eso a nivel seguro a producción es realmente lo complejo, pues porque en producción tiene que estar unido con 27 cables más, porque en producción todo va más lento de lo que iba previamente, y creo que Shakers AI nos enseñó, estuvimos 6 meses o más de 6 meses trabajando en ese flujo, fuimos incluso creando nuestras propias herramientas para poder colaborar entre diversos equipos, porque los prompts pues si los haces en ingeniería, pues puede que tengan un resultado de ingeniería, pero si el que tiene que medir el resultado es alguien de negocio, si no lo metes en la ecuación, luego los resultados no son los adecuados, ¿no? Entonces, no habían tantas herramientas, no hay herramientas colaborativas en las que puedan trabajar los diversos equipos. Yo creo que, y ahí es donde viene, ¿no?, el ser una empresa de growth. Una empresa de growth es que trabajan varios equipos en algo, ¿no?, para el conjunto. Creo que en la IA no está preparada para que todos los equipos trabajen juntos, está muy pensada para ingeniería. Creo que eso lo vivimos, lo aprendimos, descubrimos herramientas, en Google, en París nos ayudaron mucho, y bueno, y cuando lo hemos lanzado, pues ciertamente uno de los problemas que existen en el mercado somos nosotros mismos, porque ponemos métricas de mierda para medir el valor de las cosas de la IA. Y eso es el daño que todo el mundo o todo el sector nos hacemos, ¿no? Si tú mides la IA con métricas bullshit, pues... ¿Pero tipo qué? Bueno, no sé, pues te diría uso de un cacharro de IA. El uso de un cacharro de IA puede ser una locura, lo puede usar muchísima gente. Podemos hacer una campaña de marketing y que nuestra... O sea, dices incluso como por arriba, ¿no? Que de repente claro, métricas infladas que te dan... Oye, ha habido 1 millón de usuarios que han utilizado Shakers AI en el Q1. Vale. Sí, pero ¿Cuánta pasta te ha dejado? Justo, o sea, el que seamos capaces de llevar la IA a métricas de negocio, eso es lo realmente complicado, y que yo me voy encontrando, bueno, nos vamos encontrando todos de que Yo creo que no lo hace todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que hicimos en mitad del proceso de desarrollo de la IA, que empezamos y que fue intenso, pero nos hizo aprender mucho, llegó un momento que dijimos, vale, vamos a eliminar la palabra IA en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las 2 métricas que queremos mejorar? Dijimos, queremos seguir mejorando el closing rate, que es una métrica entre que las empresas publican proyectos y acaban activándolos. Es la métrica
que tiene un impacto más directo en la generación de nuestro negocio. Y la otra métrica era el time to applicant. ¿Cuánto tiempo tardamos en que una empresa vea a freelance afines? ¿Vale? Y esto cambió bastante el paradigma, porque dijimos, vale, si queremos mejorar el closing rate y los principales cuellos de botella en nuestro producto son aquí, 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 vamos a desplegar IA aquí, aquí, aquí para eficienciar esos procesos y hacerlo más rápido. Y desde ese cambio, creo que fue brutal. Solo en Q1, en el lanzamiento de Shakers AI, el 35%, corrígeme si me equivoco, el 35% de los proyectos se publicaron en el primer trimestre a través de Shakers AI con porcentajes de conversión muy interesantes. Otro de los objetivos tangibles fue cualificar a las cuentas antes de llegar. Tú piensas que no, bueno, los que no nos conozcan mucho, pues es un caso de uso. Nuestra IA actual ataca un caso de uso. Llega un cliente con una necesidad y budget y quiere llegar a confeccionar un equipo para trabajar en él, ¿no? Entonces, el ser capaces de cribar los proyectos de alto valor de los que no, pues luego era un trabajo que también podían intervenir humanos, ¿no? Pero a través de la IA, a través de conocer, pues, todo de dónde vienes y hacerle preguntas como harías en una interacción humana al usuario, somos capaces de entender mejor el budget y el histórico que viene por delante que tendrá ese proyecto, y nos ha permitido, pues, hacer que nuestro equipo se centre en oportunidades que realmente son de más valor. Y ahí sí que hemos tenido también grandes mejoras en el average order value, que es como lo llamamos internamente. Está guay porque hemos ido explicando algunas de las maneras en las que trabajamos, ¿no? Cómo tenemos la cultura de Shakers, cómo tenemos el equipo, cómo tenemos el producto, la series A y qué viene ahora respecto a expansión de Shakers, ¿no? Que nos preguntan mucho. ¿Vais a crecer verticalmente en el tipo de especialidad y vais a ofrecer abogados y comerciales freelance? ¿Vais a lanzar otro tipo de modelos de negocio? ¿Vais a crecer a nivel países? ¿Qué vais a hacer, no? Entonces, Nick, un poco para ti, para mí, un poco a nivel expansión. ¿Por qué hemos decidido expandirnos hacia Europa? ¿Cuándo empezamos a ver síntomas de que Shakers estaba en internacional más de lo que nos imaginábamos? Que fue un poco que nos lo encontramos. ¿Y qué plan tenemos en ese sentido? ¿En qué punto estamos? Sí, o sea, creo que el año pasado, sin forzarlo demasiado, ya casi vendimos un 40% fuera. Entonces yo creo que eso, pues al final, pues te anima mucho, ¿no? A decir, oye, no hay por qué fijarse en ningún tipo de barrera ni límite a nivel de fronteras, sino que realmente podemos aportar valor también en otros mercados. Y luego yo creo que al final hay como una especie de tendencia, ¿no?, a intentar como consolidar el mercado digital o el mercado único a nivel europeo. Yo creo que hay una serie de componentes macro que ayudan mucho en esa dirección y nos estamos dando cuenta, ¿no?, que funciona y que de repente pues tenemos un freelance que está basado en el sur de Italia, que está aportando valor y trabajando en un proyecto para una empresa finlandesa y que lo podemos hacer desde aquí con la tecnología que tenemos a día de hoy y que funciona y que no pasa nada, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿por qué me voy a autolimitar en ese sentido? Además, yo creo que tenemos un punto positivo, ¿no? Por nuestro propio modelo, la mayoría de los proyectos que hacemos tienen un componente de trabajo en remoto muy, muy fuerte, más allá de que pueda haber pues, una presencialidad que esté justificada, ¿no?, y que tenga sentido pues, para a lo mejor el lanzamiento del proyecto, o que haya de vez en cuando que los equipos se quieran juntar para hacer algún tipo de dinámica más presencial. No tenemos esa barrera física, ¿no?, de que tengan que estar en el mismo lugar. Y luego yo creo que también nos damos cuenta de que el tipo de profesionales con el que nosotros trabajamos y que están en Shakers, la mayoría de ellos hablan inglés, están cómodos trabajando en proyectos relacionados con tecnología donde la mayor parte de esos equipos se relacionan también en inglés, independientemente de que luego lo puedan hacer en su idioma local, ¿no? Pero eso también quita mucha fricción. Y entonces, con todos esos elementos, lo que nos hemos dado cuenta es que el sur de Europa y en concreto España se están posicionando como un hub digital a nivel europeo súper potente, ¿no? Porque tienes obviamente pues toda la parte, ¿no?, de calidad de vida muy buena, de seguridad, hay un componente de digitalización muy alto, hay acceso a internet prácticamente en cualquier sitio del país en el que tú puedas estar, y entonces te das cuenta de que tú puedes ser un ciudadano británico, alemán, francés o finlandés, que también tenemos algunos, y que trabaja desde España. Y no necesariamente tiene que ser desde Alicante, en un sitio que está a lo mejor un poquito más masificado, sino que tenemos algunos que lo están haciendo desde Ponferrada, desde Cáceres, y entonces eso también mola mucho, ¿no? Porque hay un componente también
de dinamizar zonas, pues a lo mejor más rurales, donde este tipo de profesionales pues se integran súper bien también en la vida, ¿no? A nivel de la comunidad, que son historias muy, muy bonitas y que a nosotros pues también nos gustan, ¿no? Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que desde aquí, desde España, oye, pues una expansión bastante natural para nosotros es Portugal, es Italia, porque hay una serie de elementos que coinciden. Otro más, ¿no? Que siempre lo comentamos, es el tema de la madurez del mercado. En el norte de Europa llevan pues, casi 20 años trabajando con freelance y están muy acostumbrados a este tipo de modelos. En el sur nos ha costado un poquito más. Y entonces también tiene ese punto, ¿no? Que yo creo que a nosotros nos gusta también el reto de que todo pasa como por la educación, ¿no? Del cliente, de las compañías, de desarrollar la parte de metodología, de enseñar a la gente a trabajar de una forma mejor, más líquida, más ágil, más rápida, donde el talento y los proyectos se juntan para aportar muchísimo valor y en el momento en el que no tiene sentido que esa relación se mantenga en el tiempo, pues se difumina un poco más, ¿no? Y eso a lo mejor en otros sitios más maduros, pues bueno, vienes a ser no necesariamente uno más, ¿no? Porque no hay tantas referencias, pero sí que el nivel de competencia a lo mejor es distinto, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir un poco subiendo desde aquí y... Yo creo que lo hablamos otro día en Roma. Creo que de manera natural nuestro equipo de marketing y el equipo de ventas se ha especializado en abrir mercados y hacer toda esa fase de educación, que muchas empresas lo dejan porque al principio es un coñazo y tienes que dedicar mucho tiempo hasta que la bola de nieve empieza a generar resultados, pero de manera natural se nos da bastante bien. Todo ese punto de empresas que nunca habían trabajado con freelance, pero que llevan gastándose presupuestos por encima de los 100 millones de euros en IT outsourcing toda su vida, entiendan el cambio. En este sentido, justo Héctor, te iba a preguntar a ti, para que contaras un poquito sobre la dirección, no tanto a nivel de expansión internacional y de países, sino más a nivel de nuestro producto, ¿no? Estábamos hablando de que en nuestro entorno de freelance ya estamos viendo cómo los freelance son los probablemente profesionales más incentivados a adoptar inteligencia artificial para aumentar su productividad, ¿no? Y estamos integrando ya en Shakers la capacidad de poder ofrecer a nuestros clientes que nos lo demandan casi en el 90% de los proyectos de tecnología que se publican, pues que, oye, quiero un freelance pero que codee 3 veces más rápido que los míos porque use IA, ¿no? Y estamos integrando esto. Me gustaría que, Héctor, tú contaras un poco a nivel de inteligencia artificial, cuál es nuestra visión a nivel producto en Shakers y lo que queremos ofrecer al mercado, y que luego también cuentes a nivel interno, a nivel operaciones, qué plan tenemos para integrar la inteligencia artificial en nuestros propios equipos, ¿no? Y no solo venderlo, sino aplicarlo. La pregunta del millón es ¿por qué una plataforma de empleo levanta 14 millones de euros de Series A, lleva creciendo un 7x los últimos años cuando la IA se va a comer a los empleos del mundo, ¿no? Que esa es la eterna pregunta que nos hace todo el mundo. Y lo que la gente tiene que entender es que el empleo, lo que se está es cambiando drásticamente. Un modelo que viene sin cambiarse en los últimos 50 años, la IA está haciendo que cambie a otra concepción del mercado laboral. Nosotros lo que estamos viendo es, sobre todo, veníamos de tendencias anteriores, pero sobre todo la IA lo que está empujando es empresas muy grandes a decir, tío, yo hoy no necesito 1000 empleados in-house programando en mis oficinas para construir valor, desplegar tecnología o construir productos en empresas pequeñas, medianas o grandes. Yo necesito esto. Yo hoy lo que necesito es, para seguir aportando valor a mis clientes, montar un equipo mucho más pequeño, mucho más especializado, impulsado por IA, que utiliza herramientas de IA, trabajar con él 6, 9, 12 meses, desplegar valor muy rápido y a los 6 meses a otra cosa. Y ese es el mercado laboral que viene. Mercado laboral mucho más líquido, mucho más rápido, en el que Shakers trae una propuesta de valor que es la que las empresas están buscando. Nuestra visión no es solo conectar a empresas y a freelancers. Nuestra visión desde el primer momento siempre fue dinamizar muchísimo más un mercado laboral que llevaba siendo rígido e ineficiente muchos años. La IA es otro ingrediente más, pero esto ya venía pasando. Nosotros, como nos vemos a nosotros, es un poco la visión, es ser el epicentro, ser el orquestador, ser el lugar en el que las empresas que tienen que montar proyectos conectan con equipos de humanos y con AI agents para trabajar en estos proyectos. Y esa es la dirección a la que estamos yendo. Hablabas de los incentivos y tiene todo el sentido del mundo. Muchos de los clientes enterprise lo que nos dicen es, mis equipos in-house no tienen incentivos para maximizar su productividad y utilizar herramientas de inteligencia artificial, que no hay incentivos. En cambio, yo conecto con un freelance que él sí que utiliza herramientas de inteligencia artificial, que tiene unos niveles de productividad infinitamente más altos, que genera outcomes brutales,
y que me aporta muchísimo más valor. Y ese es uno de los cambios. Hay las últimas estadísticas que estaba justo leyendo ayer, el último informe es de marzo de 2025 del World Economic Forum y de Morgan Stanley, y hablan, está ahí de todo, ¿no? Las estadísticas además con el mundo de la IA cambian, caducan muy rápido, pero hablaba de 70% de knowledge workers en 2035 on demand. 70%, ¿eh? O sea, el cambio que viene en el mercado laboral es súper profundo. Y no creo que la IA vaya a comernos el trabajo a los humanos. Lo que creo es que los humanos nos tenemos que adaptar y utilizar herramientas de IA para maximizar nuestra productividad, para realizar las tareas más repetitivas y nosotros enfocarnos en las cosas que se nos da mejor. Creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas. Esa combinación de humanos y agentes es la que queremos montar en Shakers. ¿Cómo estamos aplicando y cómo queremos aplicar toda esta revolución de la inteligencia artificial a nuestro propio modelo, ¿no? Como a nivel operacional, ¿qué plan tenemos para integrar inteligencia artificial? Los equipos ya están trabajando con mucha inteligencia artificial, ¿no? Veníamos discutiendo estos últimos boards. ¿Cómo queremos coordinarlo, orquestarlo y hacer que suceda de la manera más eficiente posible? Bueno, lo que nosotros hemos entendido es que si nosotros queremos potenciar un cambio, las organizaciones, el primero que tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser la compañía más pionera a nivel integración de AI. Interno. No hablo del AI que desplegamos a nuestros clientes, que eso ya cambia todo. Todo nuestro roadmap de producto de los próximos 12 meses es AI. Y de hecho antes, los squads de producto, había un squad enfocado en supply, un squad de demand, un squad engage, o sea, diferentes squads, y había un squad de IA, que es como empezamos. Ahora esto no existe. Todos los squads de producto, de Shakers, tienen IA. Expertos de IA y product managers que conocen la IA porque todas las funcionalidades que desplegamos. Pero el cambio también lo tenemos que hacer nosotros a nivel interno y ser capaces de imaginarnos lo que hemos llamado, es uno de nuestros pilares estratégicos, una AI native company, que es básicamente decir, oye, en vez de obsesionarme en seguir creciendo y poniendo más recursos en todos los equipos, en el momento en el cruce en el que estamos, voy a obsesionarme por entender cuáles son las tareas que realizan todos los equipos y que tienen más repetitivas y que tienen un mayor impacto. Entonces lo que estamos haciendo es, uno, construir toda una infraestructura nosotros de AI. A nivel conocimiento, una infraestructura de AI que esté conectada con nuestra aplicación, con HubSpot, con las cientos de llamadas que se realizan a los clientes, con Notion, con nuestra base de conocimiento. Todo en tiempo real para que cualquier persona de la empresa pueda acceder a este conocimiento. Y decir, ¿qué está pasando con las 50 llamadas de los comerciales de hoy? Y tener insights. Entonces, esto V1. V2, lo que estamos haciendo es parametrizar y monitorizar todos los procesos de la compañía para ver cuáles va a tener impacto IA. Y 3, cambiando también todo el sistema de incentivos, que es de donde viene el gran cambio. No es decirle a un vendedor, tío, a partir de ahora te pongo 3 AI agents, pero tu cuota de ventas va a ser el triple, que es lo que tiene que conseguir la IA, hacer 10x productivos a la gente. Lo que le decimos a la persona es, tío, tu cuota de ventas va a ser el triple, aquí tienes 5 AI agents que te van a ayudar a prospectar, a hacer outreach, lo que sea, y tus incentivos van a cambiar. Vas a estar incentivado a utilizar estos agentes, a implantarlos, etc, etc, etc. Entonces, por dar un titular que me parece bastante práctico, nuestro plan de hiring con esta ronda contemplaba ser 290 trabajadores en Shakers en plantilla en Q4 de 2027. Con el nuevo reajuste y los cambios que estamos haciendo hacia AI Native Company, lo que pensamos que podemos estar entre 150 y 180 trabajadores humanos, entre 150 y 180 agentes integrados con nuestros equipos. Y esto, el impacto es brutal en P&L, pero el mensaje que estamos diciendo al equipo es que esto no es para ahorrar, esto no es, no, ponemos agentes porque son más baratos. Esto es, ojalá podamos una compañía que tenga 150 trabajadores ganando 250.000 euros. Lo que nos importa es llegar a los mismos niveles de revenue con un equipo mucho más ágil y no perder lo que a nosotros nos da mucha esencia, que es ser un equipo súper rápido. Sí, que al final lo que estamos viendo en la industria, lo que queremos aplicar es precisamente el tener la capacidad de aportar el mismo valor con menos recursos, ¿no? ¿Y a dónde van esas personas? No es que se queden en paro, es que se van a otros proyectos, ¿no? Entonces habrá más proyectos generando valor, pero con un revenue per employee más optimizado, ¿no? Aquí podríamos explicar un montón, pero los últimos datos que se han visto es todos los últimos despliegues, todas las nuevas herramientas de IA que se vienen desplegando en los últimos 12 meses no están comiendo mercado al software. Que está diciendo, no, la IA se va a comer el software, la IA se va a comer a los prestaciones de servicios. No, lo que está haciendo el mercado es crecer exponencialmente. Va a haber mucho más mercado, va a haber mucho más consumo a nivel macro con equipos y empresas más pequeñas. Sí, sí. Está muy guay. Adri,
por hablar del otro track de trabajo importante en el que estamos, ¿no? Que es la parte del operating system. Nosotros los 4 hemos sido freelance en el pasado y desde que fundamos esta empresa con la visión que ha estado explicando Héctor, una de las patas que más siempre nos ha apetecido abordar es, joder, ¿cómo podemos crear un ecosistema en el que los freelance, que al final son emprendedores que dan sus servicios a otros, puedan tener en países como España, donde la legislación pues, del autónomo pues, históricamente ha sido convulsa, un nivel de servicios sociales y de servicios al nivel o por encima de cualquier trabajador, ¿no? Y nuestros sueños, oye, vamos a crear una comunidad en la que sean los trabajadores con los mejores servicios del mundo, ¿no? Y que los freelance realmente se puedan dedicar a aquello que son buenos, ¿no? Y no como nosotros, que en su día hacíamos de nuestro trabajo, pero también nos pasamos el día haciendo todo tipo de actividades que a lo mejor no eran nuestro core, ¿no? Vender, gestionar facturas, no sé, tareas coñazo y demás. Buscar una hipoteca. Buscar una hipoteca. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos imaginamos el futuro de los freelance dentro de Shakers y qué es esto del operating system que queremos crear? Pues yo lo hilaría a raíz de que el otro día justo estuve hablando un poco de esto, del propósito, ¿no? El propósito, como habéis dicho, es reinventar el trabajo, ¿no? Y yo creo que en la evolución de la empresa, obviamente, ese reinventar el trabajo, ese sistema operativo, nace desde cuando os sentasteis con mi mujer a explicarle todas las patas de lo que queríamos construir. Porque Works, dar trabajo a la gente, para que nos entendamos, era una de las 6 patas o 7 patas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos evolucionado como todas las empresas. Primero empezamos con una North Star, que era publicar proyectos, demostrar que todo funcionaba y éramos capaces de atraer la atención de empresas. Luego nos dimos cuenta que publicábamos mucho pero convertíamos poco. El conversion rate cogió el siguiente año la importancia. Luego el siguiente, la retención. Nos dimos cuenta que un montón de clientes repetían con nosotros y todos los equipos y todos los squads trabajábamos en esa dirección, ¿no? Y yo creo que ahora es justo cuando más tenemos que sacar a la palestra otra vez el propósito. Porque era ayudar a este nuevo sistema de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasaba a un freelance? Que un freelance tenía muchos problemas. Uno era la estabilidad de los pagos, encontrar clientes, que es lo que atacamos con Works. Pero problemas que hemos tenido era en la gestión de los impuestos, problemas que hemos tenido era con temas de seguros, problemas que hemos tenido era que ir al banco y tener que dar 10 veces más papeles que los demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando construir un sistema operativo en el que Shaker sea un sello de confianza para esta nueva generación de freelance, tech, de producto y tech, que nosotros llamamos free workers, que ganan bastante dinero y que no necesitan tener que estar dando 10 veces más justificaciones en todos los entes, ¿no? En todos los servicios. Y bueno, estamos intentando ver cómo lo vamos a encajar dentro de Shakers, es lo que llevamos trabajando mucho tiempo en paralelo, fuera de la principal unidad de revenue, para que nos entendamos. Y bueno, pues ya tenemos algunos acuerdos, ya hemos hablado con toda la comunidad, ya sabemos lo que quieren nuestros freelance y vamos a empezar a poner a su disposición pues colaboraciones o herramientas que estamos haciendo para que, desde que se puedan comunicar mejor con Hacienda, porque va a haber que enviar las facturas a golpe de clic, hasta acuerdos o mejores condiciones al pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que nos imaginábamos, poder dedicar tu tiempo a lo que te hacía feliz, que era tu vida profesional en el sentido del trabajo, y no mancharla con problemas del día a día que todo autónomo tiene que aguantar. Mola mucho ir viendo como la visión que teníamos desde tantos años, poco a poco se va haciendo realidad, ¿no? Y esto es muy raro porque muchas startups y compañías como nosotros tienen que pivotar, ¿no? Porque es algo natural y sin embargo en nuestro caso, quizás también porque teníamos mucha experiencia en esta industria en nuestro pasado, teníamos una visión como muy clara de cómo iba a ser el futuro del trabajo y mola como la estamos tangibilizando, ¿no? Poco a poco y lo que veíamos que iba a pasar realmente va pasando y vamos realmente creando lo que
lo que teníamos en nuestra cabeza. Entonces, a mí eso me hace especial ilusión. Entonces, bueno, con esto, llegando un poco al cierre, un poco más emocional, ¿no? Viendo que estamos consiguiendo trazar el camino que llevamos tantos años comentando y que lo estamos haciendo de momento de manera exitosa. Vamos a terminar con un par de preguntas rápidas, ¿vale? Más personales. Y las respondemos los 4. Héctor, empezamos por ti. ¿Qué le dirías al Héctor de hace un año? De hace un año. O sea, un año es como pensar hace 10. Muchas cosas. Al Héctor de hace un año le diría, tío, sigue empujando. Me gusta. Pues yo al Jaime de hace un año, en relación a nuestra conversación de esta mañana, lo que le diría es, Jaime, Sabes más de lo que crees. sabes más de lo que crees. Confía en tus decisiones. Has calado mi conversación, ¿eh? Sí, pero es algo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Y creo que cuando emprendemos muchas veces hacemos cosas que nunca hemos hecho. Y nos pensamos que hay alguien por ahí que va a saber más. A veces hacemos alguna cosa que hemos hecho. Claro, justo. Pero tenemos tanto contexto y le damos tantas vueltas a nuestros temas que nadie va a venir a decirnos lo que tenemos que hacer mejor que nosotros mismos. Entonces creo que muchas veces el síndrome del impostor nos juega malas pasadas y confiar más en nosotros mismos y tomar decisiones más rápido, al final es lo acertado. Y si te equivocas, pues ya está. La cagaste, aprendiste y siguiente. Yo le diría eso al Jaime de hace un año. ¿Adri? ¿Qué le dirías a Adri de hace un año? Aparte de... No sé lo que le diría, la verdad. Ahora mismo estabais contestando y no sé qué le diría. ¿Hubieras empezado antes tu coach? Bueno, sí, es probable. Pero creo que si algo me ha enseñado es que siga empujando lo que realmente me hace feliz. Y construir esto, dar trabajo a gente y cambiarle la vida a muchos freelance es lo que me hace feliz. Entonces es que nunca dudes de que ese no es el camino, ¿no? Eso es lo que me trajo aquí y lo que me apetece seguir empujando. Pero hay veces pues que te pasan muchas cosas y esto se tambalea. Respuesta rápida, nos ha dicho que respuesta rápida. Luego me pones en la velocidad rápida y ya está, ¿sabes? Nick. Yo creo que diría que el tiempo lo cura casi todo. Y que hay muchas veces que... Sí, y que, bueno, pues oye, confiar, seguir tu camino. Igual dentro de un año ya le quitas el casi, ¿no? Y dices, el tiempo lo cura. Justo. Pero, oye, cura muchas cosas en este año. Lo hacemos ahora al revés. Nick, empiezas tú. ¿Qué te gustaría que recordase la gente que te importa, Sí. de este momento de nuestras vidas y de tu vida? O sea, yo muchas veces lo resumo, ¿no? Como que, joder, que para mí es un lujo poder estar trabajando con amigos y elegir de alguna manera con quién paso mi tiempo cada día, incluidos los clientes, el equipo, los freelance y yo creo que en los últimos 6 meses hemos despedido incluso a algún cliente también. O sea, creo que el punto en el que estamos tiene esas cosas buenas, ¿no? Y yo creo que es muy, muy aspiracional. ¿Adri? Que valió la pena. Yo creo que valió la pena todo el esfuerzo que estamos metiendo a esto. Me encanta. A ver, estoy pensando. ¿Y qué te gustaría a ti que la gente recordase de este momento que estás viviendo? Que llevamos 14 años emprendiendo, creando compañías, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 16 años y empecé a programar. Llevo creando esto. Cuando ves un gran titular y aparece en todos los medios de comunicación, sé que se levanta la ronda y acabas de empezar a emprender, te puedes generar falsas expectativas. Y que lo que me gustaría que la gente recordase es detrás de esas noticias y titulares hay mucho curro, mucho esfuerzo, muchas hostias, muchas noches sin dormir, muchos momentos muy malos, muchos sacrificios muy personales. Y es el resultado del esfuerzo y algo de suerte, porque creo que también se necesita, pero sobre todo es el resultado de mucho esfuerzo y no es algo que llega, se consigue y aparece ya en prensa. Que detrás de eso hay muchísimo sacrificio personal. Pues lo conecto con la mía. Que yo lo que la gente quiero que recuerde es que estamos disfrutando y que nos estamos divirtiendo y que nos estamos pasando de puta madre haciendo esto. Y que bueno, que para muchos seremos unos locos, ¿no? Porque sufrir al nivel que sufrimos y divertirnos al nivel que nos divertimos,
Bueno, no sé si es psicopatía o qué es, pero desde luego que nos lo pasamos muy bien y que despertarse algunos días o tener algunos wins o pegarle al gong o ver cuando alguien tiene un éxito del equipo y que crece y que consigue un objetivo, joder, la sensación que es como, no sé, como si tu hermano acabara de aprobar ingeniería aeroespacial, o sea, sí, así una cosa tonta, ¿no? Pero pequeñas cosas en el día te dan mucha felicidad y creo que nos dan mucha estamina y mucha felicidad, pequeños wins de nosotros cuatro y de todo el mundo que nos rodea. Y esa sensación, ese feeling es la pera. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance, dance all night long. You listen me,